su Biblia rápidamente en el libro de Daniel y vamos a continuar con esta serie. Les recomiendo que busquen en YouTube, en las redes sociales, la serie El Misterio de Babilonia, para que puedan ustedes compenetrarse, entender hasta este momento qué es lo que está pasando en el mundo y por qué Babilonia es la ciudad más mencionada en la Biblia después de Jerusalén. Y si el Espíritu Santo le ha dado esta importancia a Babilonia, es porque la tiene y porque detrás precisamente se encuentra un misterio, ya que Babilonia, todo esto lo compartí en la conferencia anterior, viene de la palabra Babel, que significa confusión, y después se cambió el nombre a Babelonia o Babilonia, que ya se conoce como el famoso imperio babilónico, que en el libro de Daniel lo dirigió principalmente el rey Nabucodonosor y Saddam Hussein, el expresidente de Irak, porque Babilonia se encuentra geográficamente en donde se encuentra actualmente la nación de Irak. Entonces, esta región entre Siria e Irak se conocía como la Mesopotamia, que significa la tierra entre dos ríos, que son el Tigris y el Éufrates. Entonces, cuando venimos a Babel, encontramos desde el capítulo 10, que repito, ya no vamos a busquen las conferencias anteriores, comienza Nimrod, el primer poderoso que hubo dictador en el mundo, que trató de centralizar los gobiernos, las religiones en la tierra de Sinar, la tierra de los caldeos, o lo que es ahorita Irak. Cuando Saddam Hussein gobernó y perdió la batalla Operación Desierto en 1990-91, cuando quiso invadir Kuwait, 5 años antes, Hussein gastó billones de dólares en reconstruir Babilonia. Y levantó, todavía pueden ir, ahorita la ciudad se llama Bildad. Le quitaron el nombre Babilonia, pero se llama Bildad. Está a 80 kilómetros de la ciudad de Bagdad, en Irak. Y ya vemos que este hombre Hussein mandó imprimir una moneda con la esfinge de Nabucodonosor y su retrato de él del otro lado. Porque él comenzó a decir Hussein que él era el descendiente de Nabucodonosor y que espíritus le decían que tenía que reconstruir la ciudad. Imaginémonos nada más, eso sin conocerle la Biblia. Entonces no hay nada de coincidencial ni accidental en los eventos que tienen lugar en el mundo. Cuando los conectamos y juntamos las piezas del rompecabezas, tenemos un panorama mucho más claro para poder discernir y percibir la realidad del mundo que estamos viviendo. Muy bien, Babilonia comienza pues con Nimrod, se levanta la torre famosa de Babel, donde por primera vez existe en la Biblia la primer rebelión masiva contra Dios, el primer intento de abortar los mandamientos de Dios, porque antes de Babel, Dios le dijo a Noé, después del diluvio, vayan por el mundo, dispérsense por todo el mundo, propáguense por el mundo, fructifíquense. Pero llega Nimrod, un tipo del anticristo, y le dice a toda la gente en aquel tiempo, no, concentrémonos en un solo lugar, levantémonos una torre, hagámonos un hombre, edifiquemos una ciudad para nosotros. Entonces vemos que este pensamiento de la centralización de los gobiernos no es coincidencia que en la Biblia termine con un personaje llamado el anticristo, donde se menciona que este hombre va a centralizar, ¿qué cosa? Los gobiernos. O sea, pronto viene este dictador mundial para poder ejercer el control global a través de un solo gobierno. Y el siglo pasado esto no podía ser realidad, ni hace 10 o 15 años, hasta el siglo en que tú y yo estamos viviendo, simplemente porque no había la tecnología que tenemos actualmente para que esta posibilidad sea una realidad.
ya que con la tecnología que tenemos y la genética que tenemos, el ser humano cree que es Dios y que podemos levantarnos sin tener necesidad de Dios y gobernarnos sin tener necesidad de una ley moral, de códigos de conducta ni de moral, porque nosotros somos dioses. Ya que si venimos de una amiba y somos el proceso accidental de la teoría de la evolución, pues simplemente el ser humano tiene que mejorar. Y ahora la tecnología nos va a ayudar a mejorar, mezclando el ADN del ser humano con animales, o a través del transhumanismo, o de la inteligencia artificial, o de los nuevos descubrimientos de la genética. Y todo lo que le estoy contando no es más que ciencia ficción, que los que están detrás, que es un grupo que se llama el Foro Económico Mundial. Métete al internet y búscalo y ve los estatutos que declaran ellos diciendo Dios no existe. Este foro controla los gobiernos del mundo actualmente. Cristo es una mentira, Dios no existió, vamos a ser dioses. Y están inclusive llegando a la psicopatía, a la locura de decir y atreverse a poder aseverar que la muerte va a ser considerada una enfermedad. Que como todas las enfermedades las podemos conquistar y nos vamos a convertir en inmortales, gracias a la diosa de la tecnología. Entonces, todo esto tiene su origen desde Babilonia, y a través de toda la historia, Satanás, que estuvo detrás de Nimrod, encontramos el mismo patrón, el mismo factor común denominador. Todos los faraones se creyeron dioses. Todos los césares romanos se creyeron dioses. Y mencionamos a Atila, a Gengis Khan, mencionamos a todos los grandes conquistadores, Alejandro el Magno, los dictadores del siglo XX, ¿verdad? Lenin, Hitler, Benito Mussolini, Mao Zedong, etcétera, etcétera. Todos estos hombres que han ocupado posiciones de poder a través de la historia han soñado, han anhelado lo mismo que está en la Biblia: llegar a ser ellos los que controlen el mundo, o extender su imperio hasta donde pueda llegar, ¿verdad?, el conocimiento humano, para poder realmente convertirse en los dueños del planeta Tierra. Y este sueño lo alcanzará el arte principal, o la obra de arte principal de Satanás, que se llama el Anticristo, que posiblemente ya nació y ya está en el mundo. Les digo que vayamos al libro de Daniel, capítulo 2, capítulo 1, vamos a comenzar con el capítulo 1, porque desde el imperio babilónico vamos a encontrar que Babilonia no solamente es el origen bíblico y en la vida real, sin que mucha gente lo sepa, por eso se llama el misterio de Babilonia, porque en Apocalipsis 17 se le llama la gran ramera, el misterio, Babilonia, la gran ramera, la madre de las abominaciones de toda la tierra. Apocalipsis 17:5. ¿Por qué se le llama un misterio a Babilonia? Porque detrás de este sistema, de esta ideología, le podríamos llamar también, detrás de esta sociedad secreta que fundó Nimrod, se pusieron los cimientos, los fundamentos, para que a través de toda la historia el mundo creciera, y los puso Satanás, para que todo se levantara conforme al patrón que está establecido en Génesis capítulo 11. Que el ser humano se llegue a creer Dios, y finalmente con la tecnología Satanás cumplirá su sueño levantando al anticristo. Pero encerrado detrás de esto, de un solo gobierno, una sola religión, Babilonia es el origen de la astrología, brujería, hechicería y la magia. Todo lo que es perteneciente al ocultismo son las sociedades como los Rosacruces, masonería, los
los caballeros templarios, lo que fundó la teosofía de Elena Blavatsky. Todas estas supuestas sociedades secretas encierran el mismo ADN. Todas están relacionadas con el ocultismo, todas ponen cortinas de humo para que tú no sepas realmente lo que se encuentra detrás de sus fundamentos diabólicos, porque precisamente este es el propósito satánico: cegarnos a los seres humanos de todo lo que está pasando en el mundo. Cristo dijo: el día que conozcas la verdad te hará libre. Cuando tú comiences a estudiar este libro, las vendas te van a comenzar a caer, porque Jesucristo es la única verdad absoluta del universo. Y por desconocer la verdad, el mundo es esclavo de la mentira. Y nos creemos todo lo que dicen los noticieros, lo que dicen los periódicos, los medios masivos de comunicación, precisamente por ignorar la verdad de Jesucristo. ¿Por qué? Porque el mundo vive un relativismo. O sea, lo que es verdad para ti, para mí no es verdad. Una verdad absoluta no existe. Y por eso el propósito de la agenda global es claro: destruir el cristianismo, acabar con la familia. ¿Cómo? A través del aborto, matrimonios gays, movimiento LGTB, pedofilia, que ya se va a legislar la pedofilia, y a través de esta destrucción de los valores que forman parte de la institución más santa y más sagrada que Dios estableció, que es el matrimonio. Ellos creen que al hacer a un lado esto, las verdades absolutas son completamente desechadas, abandonadas, alejadas, y establecen ellos su ideología, su filosofía satánica. Nosotros somos dioses. Vamos a cambiar otra ética, otras leyes morales. La verdad no es lo que tú crees, sino lo que tú piensas. Ya no es Dios, somos nosotros. Tenemos cada uno nuestra propia verdad. Veamos esta secuencia de ocultismo, brujería, que continúa, escúcheme con mucha atención, continúa en casi más del 90% de los gobiernos del siglo XXI. Casi la mayor parte de los gobernantes en el mundo actualmente tienen brujos, ocultistas, astrólogos, magos, hechiceros, reuniones secretas de espiritismo donde invocan el espíritu de Cuauhtémoc, el espíritu de su abuelita, díganme qué quieren que haga yo, etcétera, etcétera, porque este ocultismo, esta sensación de que podemos tener contacto con el más allá, no saben que su contacto no es con Dios, todo lo contrario, es con el mismo mundo de los demonios. ¿Por qué lo hacen? Porque no conocen, están cegados, y por el hambre de la curiosidad. Quiero consultar cómo voy a morir, cómo va a ser mi gobierno, etcétera, etcétera. Pero esto corre por todas las páginas de la historia y por todas las páginas de la Biblia. Daniel capítulo 1, versículo 20 y 21. Nos encontramos con un hombre llamado Daniel, judío, que está al servicio del rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, y escuchemos qué cosa controlaba el imperio babilónico. Daniel 1:20. Y en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, o sea, a los muchachos, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Capítulo 2, versículo 2. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicaran sus sueños. A través de toda la historia vemos este fenómeno. Los presidentes, los gobernantes, los dictadores, los reyes. ¿Se acuerdan ustedes de los zares de Rusia? Con el famoso Nicolás II, el último zar de Rusia, que fue derrotado a principios del siglo pasado, 1910-15, y entraron los bolcheviques, la revolución bolchevique, que se estableció el comunismo por primera vez en la historia cuando mataron a los zares.
Bueno, ¿se acuerdan ustedes que Nicolás II tenía a un brujo llamado Rasputín? Y se han hecho películas y hay libros de él. Era un hombre como de 2 metros de altura que tenía poderes diabólicos y sanaba a la gente. Y la emperatriz lo jaló al palacio. Era un hombre que andaba por ahí por las calles y comenzó a dar cuenta que tenía poderes, etcétera, etcétera. Lo quisieron envenenar 2 veces y el veneno no le hizo efecto. Era impresionante la forma como este hombre, ¿verdad?, manifestaba un poder satánico. Y desde ese momento la emperatriz, ¿verdad?, de Rusia, la esposa del zar Nicolás II, lo hizo su principal consejero. Y vemos que finalmente el zar, su esposa y todos sus hijos fueron asesinados. Es la factura que le cobró Satanás finalmente a esta familia. Y ahí se terminó los zares de Rusia. Ya nunca más volvió a haber zares en Rusia. Veamos ahora el versículo 10 del capítulo 10, del capítulo 2 otra vez, Daniel 2:10. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Para los que no entiendan el trasfondo, el rey Nabucodonosor tuvo un sueño de una estatua que lo explica el capítulo 2, gigantesca, y se enojó porque cuando consultó a los brujos y a los astrólogos y a los hechiceros, nadie le pudo contestar qué significaba ese sueño. Y le dijeron: no existe en el mundo ningún mago ni astrólogo que pueda interpretar este sueño. Y vemos más adelante que Daniel, el muchacho cristiano que estaba al servicio, que fue arrebatado de Israel en el primer exilio, el año 2586 antes de Cristo, Dios le revela el misterio a Daniel, y Daniel le interpreta el sueño a Nabucodonosor, y Nabucodonosor lo hace primer ministro de Babilonia. Pero vean ustedes, quiero que vean ustedes la cercanía de estos emperadores con el mundo del ocultismo. Capítulo 2, versículo 27. Daniel respondió delante del rey, diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar. Capítulo 4, versículo 7 y 9. Vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses. Conté delante del sueño, diciendo: Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en el espíritu de los dioses santos, y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Y finalmente el capítulo 5, versículos 11 y 12. Y aquí Daniel está bajo el imperio que derrotó al imperio babilónico. Y de acuerdo a la historia sabemos quién fue: los medos y los persas, que conquistaron al imperio babilónico. Y Daniel entró también al imperio medo-persa como primer ministro del rey. De la sabiduría que tenía Daniel, que Dios le había dado, comparación con todos los mundos ocultistas de los consejeros del rey. Capítulo 5, 11 y 12. En tu reino, le dice al rey de Medo-Persia, Daniel, hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Vemos pues el énfasis en la Biblia, sobre todo en el libro de Daniel, en el imperio babilónico, que no es coincidencia, que dominaba completamente el misterio de Babilonia, que había un poder de las tinieblas que no era más grande que el poder de Dios. Dice 1 Juan capítulo 4, mayor es el que está entre nosotros que está en el mundo. Cuando me dicen, oiga, si una bruja le lanzó una maldición, se le va a regresar. ¿Saben ustedes eso? Que cuando una bruja o un hechicero te lanza una maldición
o maldice a tus hijos o maldice tu matrimonio, y tú vives en pecado, la maldición te llega. Esto es real. ¿Se acuerdan ustedes en Haití de los famosos muñecos del vudú? Que son muñecos que agarran los budistas, los brujos del vudú, y le entierran alfileres. Y llega doña Chencha: oiga, señor brujo, me cae bien mal doña Pancha, a ver, agarra un muñeco, esta va a ser Pancha, y le comienza a clavar alfileres. Ahora, en el nombre de Satanás, que doña Pancha le dé un ataque al corazón, o que se muera, o que le dé cáncer, o artritis, etcétera, etcétera, y esa maldición opera. Es real. ¿Cómo es la única forma que somos protegidos? Salmo 91:1. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 37. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Si no quieres que en tu casa entre el mal, y principalmente cuando los que tienen hijos menores de edad, de 4, 5, 6, 7 años de edad, el marido anda en pornografía, o anda robando, o cometiendo fraudes, se hace un portal, tu casa se hace un portal, que es un lugar que se abre en el espacio invisible, comunicándose con el mundo de los espíritus, para que los demonios entren a tu casa por esa vía del marido que vive en adulterio, o de la mujer que vive en adulterio, o del hombre que vive en pecado. Le abre la puerta a Satanás en cuanto te apartas de Dios. Y esto es absolutamente real. ¿Qué es la astrología? No es astronomía. No confundas la gimnasia con la magnesia. La astronomía es el estudio de los astros. La astrología es el estudio de los astros, creyendo que los que son de Virgo, ¿y tú qué eres Virgo? Yo soy Géminis. No nos llevamos. Cabeza de mazorca. Y creer que existe una forma en la que los astros pueden gobernar los horóscopos, y están en los periódicos y en las revistas, y los consultan reyes, gobernantes, gente culta, escritores, politólogos que no son cristianos. ¿Qué dice mi horóscopo hoy? No compres, pues no compro. No vendas, pues no vendo. O te vas a encontrar esta semana con una muchacha, etcétera, etcétera. Y llegamos a creer, somos tan idiotas. La palabra idiota viene del griego idio, que significa tonto, para que no crean que es una grosería. Somos así tan tontos y tan necios de creer que podemos depender de la luna y de Marte para que me diga Marte: hey, Armando, no compres mañana. Veamos en el libro de Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, la advertencia de Dios al ocultismo, capítulo 18. Deuteronomio 18. Versículos del 10 al 13. Los judíos iban a entrar a la tierra de Canaán. Y la tierra de Canaán estaba infiltrada de brujos, hechiceros, caníbales, pedófilos, pederastas, homosexuales. Era completamente, toda esta gama que estoy mencionando la controla el mundo de las tinieblas. Y Dios le dice al pueblo que Él llamó para que dieran testimonio a las naciones en qué oscuridad vivían. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, que son los astrólogos, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte al espíritu de Cuauhtémoc. Las sesiones famosas de espiritismo, que se juntan en una mesa, se agarran de las manos y está un medium, y el medium es la persona que ha sido señalada para que traiga el espíritu de la abuelita, de tu tío o el fulano de tal, y comienzan a agarrarse las manos y es real, comienzan a oír voces que se comunican con el medium comienza a hablar y a dar mensajes del más allá.
y son mensajes de demonios. Hace muchísimos años, a principios del siglo pasado, hubo un gran mago que se llamó Houdini. 1910, 1915, más o menos por ahí. Houdini fue un mago que asombró al mundo entero con lo que él hacía. Se metía en unas cosas como de agua y lo metían de los pies, encadenado, y antes de que se asfixiara o se ahogara, se quitaba las cadenas y salía. Houdini no se supo hasta el final de su vida que consultaba a los muertos y que tenía sesiones de espiritismo. Entonces Houdini, en uno de sus actos, lo pueden ver en cualquier lado, hasta una película le hicieron con Tony Curtis, que él hace de Houdini, que ya también murió este actor, que se ahoga dentro de la pileta y pues ya se murió. Pero antes de esa semana, Houdini le dijo a su esposa: quiero por favor darte este papelito, y le puso un número de 7 letras, 3, 4, 5, 7, etcétera, etcétera. Y quiero que cuando yo muera, hagas una reunión espiritista y me invoques a mí. Y si yo te doy este número que solamente tú sabes, tú vas a saber que yo estoy vivo. Entonces la esposa de Houdini hizo una reunión, se juntó con el medium y le comenzó a decir: dile al espíritu que te dé un número tal. Y le dio el número que Houdini le dio a la esposa. Otro ejemplo de mi propia vida. Mi padre fue un hombre muy, muy religioso. Traía su cordón de San Francisco, etcétera, etcétera. Jamás en la vida, jamás leímos la Biblia, ni supimos que era la Biblia, ni Cristo, ni nada. Éramos religiosos nada más. Mi papá tenía una colección de timbres, era coleccionista obsesivo, llaves, timbres, coleccionaba monedas, todo lo que podía encontrar. Y tenía una colección de timbres valiosísima. Cuando se muere mi papá, una hermana de él, que ya también murió, hizo una sesión espiritista para preguntarle a mi papá, porque nadie sabía. Buscamos esa colección de timbres de mi papá y nadie sabía dónde la había escondido mi papá. Entonces mi tía, la hermana de mi papá, que ya murieron los dos, mi papá le dijo, como consultaba a los brujos y a los mediums, le dijo: vamos a hacer una reunión, y le preguntó al medium: pregúntale al espíritu dónde está la colección de timbres de mi hermano. Y el medium oyó la voz que le dijo: se encuentra en la casa de tu otra hermana, en el sótano, en un baúl pintado de gris. Fue mi tía al sótano de su hermana y encontró en un baúl hasta el fondo de color gris la colección de timbres de mi papá. Esto, hermanos, no es un juego, es real. Los espíritus demoníacos y los demonios existen. Satanás no es un ser pintoresco, atractivo y carismático como lo han pintado con cuernos y con cola. Es la criatura más inteligente, más sabia, más astuta de toda la creación de Dios. Y nosotros, que somos los más tontos, que queremos tratar de encontrar y cómo comunicarnos qué es verdad y qué no es verdad, Dios dice: cree en mí, en la cruz, y te envío a mi Espíritu Santo. Y mi Espíritu Santo dentro de ti, al hacer tu contacto con la Biblia, comenzarán las vendas a caerte, y te daré un don que se llama discernimiento de espíritus. 1 Corintios capítulo 12. Discernimiento de espíritus. Dice en 1 Juan capítulo 4: nosotros somos de Dios, el mundo oye a los que son del mundo, pero a nosotros, si oímos a Dios, Dios nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Entonces el Espíritu Santo nos ha sido dado para que vengamos a la Biblia y sepamos espiritualmente, intuitivamente. Cuando estás enfrente de una persona, muchas veces, como esa persona tiene cara así de San Miguel, de Cholula, ¿verdad? Y tiene cara de santo, pero algo nos dice: algo no me gusta de esta persona. Cuando estás abierto al Espíritu Santo, y nos protege Dios de relaciones y de amistades que más adelante nos pueden hacer un daño en la vida. Esto es muy importante, porque no es coincidencia que durante la tribulación la nueva Babilonia va a ser y buscar el mismo propósito y el plan final de Dios
en contra de sus planes, porque la nueva Babilonia será la base del poder del anticristo. Apocalipsis capítulo 18. Babilonia, o sea, en Irak, la nación de Irak va a ser el centro. Escuchen estas naciones, que son las naciones que están en la Biblia, que serán del anticristo. Si las quieres apuntar: Irak, Siria, Irán y Turquía. Estas 4 naciones, dice en Apocalipsis capítulo 2, cuando Cristo le escribe a la iglesia de Pérgamo. ¿Dónde está Pérgamo? En Turquía. Y le dice: yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Entonces, la zona geográfica, ¿vieron el terremoto que acaba de pasar en Turquía? Que se abrieron grietas impresionantes. Pues toda esta zona geográfica, que se llamaba la Anatolia hace algunos años todavía, es la región geográfica donde se encuentra la mayor concentración de espíritus malignos. Y en el libro de Apocalipsis capítulo 9, en la 6ª trompeta, dice la Biblia que junto al río Éufrates se encuentran 4 ángeles atados para ser desatados en la tribulación, que matarán a una tercera parte de la humanidad. En el río Éufrates. Babilonia fue construida junto al río Éufrates. ¿Ven cómo comenzamos a conectar las piezas del rompecabezas? No es coincidencia que Babilonia haya sido construida junto al río Éufrates, y que en Apocalipsis termina la Biblia con Babilonia y el río Éufrates. Y Cristo le diga a la iglesia de Pérgamo, capítulo 2 de Apocalipsis: moras en el trono de Satanás en Turquía. Entonces, ahora, hace poco fuimos a Turquía, no sé cuántos de ustedes nos acompañaron, pero me llamó la atención cuando estábamos en Turquía, que es la única nación en el mundo. Del lado izquierdo está el occidente y del lado derecho el oriente. Es una ciudad entre los 2 hemisferios, occidental y oriental. La Turquía occidental y la Turquía oriental. Está dividida completamente por el Bósforo. Y vemos claramente ahí en Turquía todo lo que ha sucedido, porque actualmente es interesante, y tengo que traerlo a colación, que Turquía pertenece a la OTAN, al ejército de Europa, a la Organización de las Naciones del Tratado del Atlántico del Norte, que se llama la OTAN. Y cuando ahora vino el ataque, la invasión de Putin contra Ucrania, pues comenzaron las naciones europeas que pertenecían a la OTAN a ayudar a Ucrania. Y Turquía como que se comenzó a refrenar. Turquía y Alemania como comenzaron a refrenarse y no mandar tanta ayuda a Ucrania como las demás naciones de Europa. Y después se descubre que Erdogan, el presidente actual de Turquía, descubre que no tiene trigo ni petróleo. Y Europa no tiene trigo ni petróleo, porque Ucrania es de los principales proveedores de trigo y de fertilizantes en toda Europa. Y el petróleo que llega y el gas que llega a Europa, ¿de dónde viene? De Rusia. Lo van entendiendo ya claramente cómo está la situación. Entonces Erdogan, al oír esto, hace 1 mes o 2 meses, vemos la foto. El chino Xi Jinping, Putin, Erdogan y el ayatolá de Irán. El cuarteto que aparece en Ezequiel capítulo 38, versículo 4 y 5. Las 4 naciones que aparece que van a invadir a Israel en los tiempos en que vivimos. Y ahí están delante de nuestros ojos. Ahora, si Turquía pertenece a la OTAN, no puede unirse a Rusia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se tendría que salir de la OTAN. Bueno, acuérdense de lo que estamos diciendo, yo no soy profeta, le estoy diciendo lo que dice la Biblia. Pero chequen los periódicos, en las semanas o meses que viene, Turquía va a renunciar a la OTAN para unirse a Rusia, para que se cumpla Ezequiel 38, del 4 al 5. La palabra de Dios. Ya deja el Calimán. ¿Cómo podemos nosotros
realmente saber el futuro? La Biblia menciona claramente, Isaías 44, que solo Dios, todo esto que estamos compartiendo, no se encuentra en los libros de Zoroastro, ni de Gautama Buda, ni de Jim Dixon, ni de Koresh, el que agarraron en Waco, Texas, que decía que era el ángel del Apocalipsis. No se encuentran en Zaratustra, ¿verdad? No se encuentran en Nostradamus. Solamente Dios puede saber con tantos detalles el futuro. Entonces, cuando sabemos que solo Dios puede saber el futuro, tenemos la seguridad que lo que Él ha dicho va a suceder. Porque si sucedió en el pasado y ante nuestros ojos están los protagonistas que en la Biblia se mencionaron hace más de 2500 años, los estamos viendo con nuestros ojos, es lógico que veamos también que en el futuro se cumplirá al pie de la letra lo que la Biblia estableció. Pues cuando dice Jesucristo, yo soy el primero, yo soy el postrero, el alfa y la omega, ¿qué significa esto? Que si Jesucristo es el primero y nos encontramos nosotros en el medio, porque el futuro no se termina, entonces volteo hacia atrás y digo, Jesús, todo lo que tú has dicho en la Biblia hasta ahorita, el siglo XXI, se ha cumplido. Por lo tanto, se cumplirá lo que me falta. Voy a caminar en paz contigo, seguro que nunca me dejarás ni me abandonarás. Isaías 44, versículos 7 al 8. ¿Y quién dice el Espíritu de Dios? Está hablando el Espíritu Santo. ¿Quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí al pueblo antiguo. Anúncienle lo que viene y lo que está por venir. En otras palabras, Dios está retando a cualquier persona, cualquier mago, astrólogo, hechicero, astrólogo, Walter Mercado, ¿verdad? Lo que sea, que no sabemos después de muerto dónde se habrá ido, solo Dios sabe, pero está retando a todos para decirles, ¿quién de ustedes puede poner en orden la historia? Venimos a la Biblia y encontramos hace 2500 años en el libro de Daniel que iban a surgir el imperio babilónico, que después vendría otro imperio que derrotaría al babilónico, los medos persas, que vendría en tercer lugar, este es el sueño de Nabucodonosor, un tercer imperio que de acuerdo a la historia fue Alejandro el Magno. Alejandro el Magno derrotó a los medos persas y después de Alejandro el Magno vendría el imperio romano, tal como la Biblia lo estableció hace 2500 años. Vemos el orden claro que dice la historia, cómo va a suceder todo. La Biblia dice, antes de que venga Cristo vendrá la apostasía, que significa el abandono de la fe y el estado original en que Dios nos creó. Siglo XXI, tú no eres hombre, eres mujer. Tú no eres mujer, eres hombre. Hemos llegado a un punto donde ya se ha desfigurado completamente la identidad de género. El origen que dice la Biblia, macho y hembra los creó. Tú eres macho, tienes el cromosoma Y, que no tienen las mujeres. Tú eres mujer, tienes cromosomas XX. Y te puedes cambiar de sexo, puedes hacer lo que quieras, pero tus cromosomas nunca los vas a cambiar. Y cuando tú tengas ese cambio de sexo, que tú quieres ser lo que Dios no te creó, vas a tener problemas mentales muy, muy grandes. El 65% de los transgéneros se suicidan. El 65% de los transgéneros o que han hecho operaciones quirúrgicas para cambiarse el sexo se suicidan, porque se encuentran en un cuerpo que no es de ellos. El problema no era físico, el problema es mental. ¿Quién te metió esa idea? Hay un mundo que dice la Biblia, el misterio de Babilonia, de la confusión que reina sobre los seres humanos para confundirnos aún de lo que Dios nos creó, aún del género que Dios nos dice que tenemos biológica y genéticamente. Un mundo confundido. Babel significa confusión. Y es el mundo que estamos viviendo.
un mundo de confusión total. Veamos nosotros ahora que hay muchos ejemplos en la Biblia, esto me encanta, donde Jesús manifiesta que Él es Dios, o sea, manifiesta sus atributos que Él es Dios, porque comienza a mencionar eventos por adelantado que iban a suceder, que sucedieron y que los seres humanos harían. Por ejemplo, Juan 13:38. Pedro, cuando el gallo cante, no dijo una vez, no dijo 2 veces, no dijo 5 veces. Cristo dijo exactamente cuántas veces el gallo iba a cantar. Cuando cante 3 veces, me vas a negar. ¿Cómo supo Cristo la mente del gallo? ¿Cómo supo que eran exactamente 3 veces las que iba a cantar? Muy fácil la respuesta. Él hizo al gallo. Cristo, antes de que Lázaro muriera, les dijo a los discípulos que tenían que ir a Betania, capítulo 11 del Evangelio de Juan. Y también se puede ilustrar claramente, ¿verdad?, diciendo que Él era omnisciente, que Él era Dios, porque Él sabía que Lázaro había muerto. No había Twitter en aquel tiempo, no había iPhone, no había telegramas, y antes de que nadie le dijera, Él les dijo a los discípulos: necesitamos ir porque Lázaro ha muerto. Él, a través del tiempo, pudo saber, por ser Dios, que Lázaro, su amigo, había muerto, y que Él no había ido anticipadamente a evitar que se muriera, porque la muerte de Lázaro había sido prevista en el calendario y la agenda que Jesús tenía, para que cuando Él llegara, el mundo pudiera creer que Él es la resurrección y la vida. Los discípulos no encontraban los peces, estaban en la barca, pero que Dios mío santo, no podemos pescar nada. Jesús sabía exactamente dónde había peces en el mar, y les dice a los discípulos: no echen las redes ahí, échenlas ahí. Lucas 5, del 4 al 6. Y sacan las redes llenas de peces. ¿Quién le dijo a Jesús? Debajo del mar, donde se encontraba la mayoría de los peces. Pero todavía esto no es algo que nos vuele las neuronas, sino que también cuando le piden a Cristo en Mateo 17, 24 al 27, que tenía que pagar impuestos para no discutir, fíjense lo que hace Jesucristo. Le dice a unos discípulos: ve al río y saca un pez, y ese pez le abre la boca y va a tener un dracma, sácalo y con eso paga los impuestos. ¿Cómo sabía Jesús de los miles de peces quién tenía un dracma en la boca? Solo Dios lo puede hacer. Solo Dios pudo en la multiplicación. Padre, Señor Jesús, tenemos de 5 peces y 2 panes, y ¿qué vamos a hacer? Son 5,000 personas. Jesús levantó el pan, lo bendijo y se multiplicaron en 5,000, y sobraron las 12 cestas de los discípulos llenas de pan. Tenía el pan, de convertir el vino, tenía el poder sobre los animales, sobre los peces, sobre el viento, sobre la marea, sobre el universo, porque Él era Dios en la carne. Y finalmente, en Mateo 16, es tan importante que nosotros recordemos estas palabras de Jesús. Los judíos debieron haber sabido cuando Jesús vino por primera vez. Los líderes religiosos estudiosos de la Torá tenían que haber sabido cuando Jesús iba a bajar. Sin embargo, vino Jesús al mundo, y los únicos que supieron cuándo iba a venir en la primera venida fueron Simeón, Ana, la profetisa que cargaron al niño, libro del Evangelio de Lucas, y los pastores
que oyeron a los ángeles que cantaban gloria a Dios en las alturas, y los 3 reyes magos, que no eran magos en el sentido de hechiceros, sino los 3 hombres sabios que venían del oriente. Pero los religiosos no les importó, porque comenzaron a venderse, comenzaron a prostituir la religión, el judaísmo, que es lo que está pasando actualmente en el mundo también. Los artistas se venden, los cantantes se venden, los futbolistas se venden, los arquitectos se venden, los abogados se venden, ¿verdad? Vemos una corrupción en el mundo impresionante por intereses económicos. Vendes a tu familia por un amante, vendes a tus padres por esto, o a tu familia por aquello, pero es una corrupción impresionante por el amor al dinero. Y cuando encontramos esto, nos damos cuenta que Jesús en Mateo 16 les dice a los fariseos: hay de ustedes que saben distinguir los cielos, y si las nubes se ponen todas negras, sabemos que va a llover. No sabemos cuándo, pero en cualquier minuto o una hora va a llover. Y ustedes no entendieron las señales de los tiempos en que Él iba a venir. Y los exhortó por eso. Mi pregunta es, para terminar: ¿caeremos nosotros, santos de Dios, y los que nos escuchan por los medios masivos de comunicación, en el mismo problema que cayeron los fariseos? Que las señales que tenemos a nuestro alrededor son indubitables. Estamos rodeados ahora, como jamás han convergido estas señales, en un punto donde no podemos equivocarnos. Estamos viviendo la última generación. La guerra viene próximamente, vienen cosas tremendas en el mundo, y los cristianos ni la Biblia traen el domingo a la iglesia. Ya eres un autómata, todo eres mecánico, haces iglesia. Santo, 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 Señor omnipotente. Me paro, me levanto. Sé lo que hacía yo cuando iba a misa también. Párense, siéntense, olí incienso, y a la salida, viva Pancho Villa. Me acuerdo cuando entramos a la iglesia, abuelita, aquí no se habla, y todo un ambiente místico. Babilonia está por todo, ¿verdad? Por todas las iglesias así, pero todo vemos a Babilonia, la resemblanza, y saliendo de la iglesia, ¡ajú, viva Zapata! Porque nos hacían creer que ahí estaba Dios, dentro de las 4 paredes de un templo o de un edificio. Y así estamos nosotros en el cristianismo. Llegas aquí el domingo a la iglesia, te sientas en un lugar, no traes tu Biblia, no has saludado a nadie, doña Chola está enfrente de ti llorando, no eres: oye viejita, ¿qué puedo hacer por usted? La veo triste, no quiere que ore por usted. Entramos con orejeras, no me importa quién está a la derecha, quién está a la izquierda, quién está atrás de mí. Vengo y lo único que te falta son Coca-Cola y palomitas. Porque así vamos al cine. Yo al cine no me importa quién está, me voy a divertir. Pero la iglesia vienes a servir, porque somos piedras vivas. 1 Pedro 2, somos piedras. Cristo es la piedra angular y nosotros somos piedras en la que el edificio se va construyendo. No hay tal cosa como: yo voy a ser cristiano sin venir a la iglesia. No eres una piedra viva, porque si eres una piedra del edificio, tienes que encontrar la parte que te corresponde en ese edificio que es la iglesia. Y encuentra en la iglesia a donde vas la forma en la que tienes servir. Vienes a servir. Tenemos que convertirnos en servidores de los demás, para que dejes ya tu egocentrismo y mis intereses, nada más. No, tenemos que seguir a Jesucristo, que era manso y humilde de corazón, y no vino a buscar lo suyo, sino a vivir por los demás y a servir en lugar de que a Él lo sirvieran. Te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta tarde. Gracias, Señor, por hacernos comprender los misterios y los talentos que nos has dado para servir y no para nosotros mismos, y que podamos comprender los misterios de Dios el Padre y de su Hijo Jesucristo, en quien están encerrados todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Si hemos resucitado, busquemos las cosas de arriba, no las de la tierra, porque nuestra vida está escondida en Cristo. Y cuando Cristo se manifieste, nuestra vida será manifestada junto con la de Él, en gloria. Por lo cual trabajamos y luchamos según el poder que Él nos ha dejado dentro de cada uno de nosotros, para que vivamos por Él
y ya no para nosotros, porque si vivimos, vivimos para Él, y si morimos, moriremos para Él. Ya sea que vivamos o que muramos, le pertenecemos. Te damos gracias, Señor, por habernos escogido en santificación del Espíritu, para ser rociados por la sangre de Cristo y para buscar la verdad con todo nuestro corazón, por habernos hecho renacer, por habernos dado vida, una vida espiritual que no teníamos para conocerte, porque esta es la vida eterna, que te conozcamos a ti, al único Dios vivo y verdadero que existe. En esta mañana, ustedes que nos ven por la televisión o aquí presentes, ábrele tu vida a Cristo hoy. Él es el que te está llamando. Dile: Señor, perdona mis pecados. Creo que en esa cruz pagaste por ellos con tu sangre y que a los 3 días resucitaste de los muertos. Y porque creo que vives, te pido en este instante que entres a mi vida. Te recibo, Señor, como mi Señor y mi Salvador. Cuando muera, moriré en paz, porque sabré que mi vida te la entregué y que tú me estarás esperando en el otro lado del túnel con tus ángeles para vivir la realidad que me das ahora que te conozco. En el nombre de Jesús. Amén. Momento entrar a internet, a las redes sociales. Estamos en vivo ya, transmitiendo a más de 57 naciones en este momento la conferencia que vamos a iniciar sobre profecías bíblicas. Todos ustedes que nos acompañan en esta mañana, vamos a pedir más silencio. Vamos a pedir más silencio, por favor. Estamos ya en vivo. Y todos ustedes que están ahorita aquí en esta reunión, pues abran su Biblia. Ojalá, qué bueno que muchos los veo que trajeron una libreta para escribir. Después de la conferencia vamos a tener como media hora de preguntas y respuestas para que las escriban en un papelito. Van a pasar edecanes a recoger las preguntas, las van a traer y vamos a contestarlas. Pueden preguntar lo que quieran, de teología, de filosofía, de la Biblia, de la conferencia, en fin. Una persona que no tiene preguntas es una persona que no lee la Biblia, porque cuando leemos la Biblia hay más de 1500 preguntas y dudas que todos debemos de tener. Y el que no tenga dudas es Dios. Porque mientras estemos en un cuerpo, ¿verdad?, corruptible, limitado nuestro intelecto, y los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, es normal. Vamos a pedir más silencio todavía. Es normal que tengamos dudas. Entonces es muy importante, ¿verdad?, que tengamos una sed como los niños. Los niños: ¿y por qué, papá, desde el cielo se ven como hormiguitas las cosas? ¿Y por qué los globos suben a la atmósfera? ¿Qué es lo que los hace subir? ¿Y quién hizo a Dios? Y vemos a los niños con 1000 preguntas. Y mientras más avanzamos en la vida, menos preguntones somos. Entonces tenemos que mantener esa expectativa de estar con mucha hambre de conocer. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? Y sabemos que hay respuestas, pero tenemos que entender lo siguiente. Antes de vamos a estar en el libro de Daniel, en el capítulo 2, vamos a comenzar en Daniel capítulo 2, pero quiero poner algunas bases teológicas importantes para iniciar este seminario de profecías bíblicas.
Número uno, la Biblia es un libro sellado. Vean ustedes, hagan de cuenta que la Biblia tiene un candado. Dice en Apocalipsis 22, nada se le puede agregar, nada se le puede quitar. O sea, la revelación que Dios quería darle al ser humano está completa. Dios no tiene absolutamente nada más que decirnos más lo que está en la Biblia. Entonces, cuando hablamos de revelación, estamos hablando de lo que Dios nos comunica a nosotros única y exclusivamente a través del Espíritu Santo. Dice en 1 Corintios 2 que el hombre natural, las personas que no tienen al Espíritu Santo, tú puedes ser muy inteligente, puedes tener doctorado en filosofía y letras, en ciencias políticas, puedes tener premios Nobeles de química, de lo que tú menciones, pero al venir a la Biblia, tu intelecto choca, porque este libro no fue inspirado ni escrito por mentes naturales, sino que los 40 hombres aproximadamente que escribieron la Biblia fueron inspirados por el Espíritu de Dios. El autor de la Biblia es el Espíritu Santo. Entonces, si tú quieres entender los pensamientos de Dios, que son más altos que los nuestros y mucho, mucho más profundos de lo que nos podemos imaginar, necesitamos al Espíritu Santo. Esta es la razón por la cual la gente que no tiene a Cristo vienen y te dicen, es que la Biblia está llena de leyendas y contradicciones, y cómo es posible que Dios haya permitido un genocidio mandando matar a todos los cananitas, y aquí veo pura sangre en la Biblia, y aquí esto se contradice con aquello. Y el problema no está en que la Biblia tenga contradicciones, sino el problema está en el entendimiento humano, que la mente natural no entiende las cosas del Espíritu, porque se han de discernir, no racionalizar, discernir espiritualmente. 1 Corintios 2 del 10 en adelante. Entonces, esto es importante. Entonces, cuando venimos a la Biblia, sabemos que ya está la revelación completa. Muy bien. ¿Qué necesitamos ahora que la revelación está completa para entender los pensamientos de Dios? Necesitamos iluminación. Apúntalo. Iluminación. Efesios capítulo 1. Que Dios nos dé un espíritu de iluminación para entender lo que ya está revelado. Esto es muy importante. Un ejemplo. En Daniel 12, versículo 4, el ángel se le aparece a Daniel y le dice, Daniel, sella las palabras que te voy a revelar hasta el tiempo del fin. En otras palabras, hace 2600 años que fue escrito el libro de Daniel, lo que Dios le reveló a Daniel no se pudo entender durante 2600 años porque eran selladas las palabras que Dios le dio. Entonces, la Biblia dice que cuando llegáramos a los últimos tiempos, íbamos a comenzar a comprender las revelaciones de Daniel, porque eran palabras selladas. Y por ejemplo, en Daniel 12:4 dice la Biblia, la ciencia aumentará. O sea, el conocimiento aumentará en los últimos tiempos. Y llegamos al siglo XX, y en el siglo XX, damas y caballeros, es el siglo donde más conocimiento, más avances tecnológicos y más descubrimientos científicos se hicieron que en toda la demás historia del ser humano. En 1906 se maneja el primer carro, Ford, iba a 20 kilómetros por hora. 1907 los hermanos Wright hacen la primera tentativa de volar. 1929 se descubre la penicilina por Alejandro Fleming. 1945 se fusiona el átomo 235 y se fabrica las primeras bombas atómicas. 1954 se hace la primera plataforma espacial. 1969 llegamos a la Luna. Y de 1970 en adelante viene la computadora, vienen los teléfonos celulares, vienen todos los chips, toda la época cibernética. De los 70 a nuestros días, ¿qué nos sorprende?
Es impresionante. Ahorita tienes una computadora y en un año y medio ya no te sirve. Está tan adelantada la tecnología. Escuchen esto. La semana pasada, los chinos acaban de inventar la supercomputadora que hace 93 trillones de cálculos por segundo. ¿Oíste bien? 93 trillones de cálculos por segundo. Es la supercomputadora más grande que hay ahorita en la historia. Antes de los chinos estaba en Bélgica, en la Unión Europea. Le llamaban la bestia a esta computadora. Pues ahora los chinos ya han fabricado, y por eso los mejores hackers del mundo que están tratando de penetrar al Pentágono, a la Casa Blanca, son chinos. Nos llevan muchísima tecnología los chinos en el área de la computación y de la tecnología. Entonces Daniel recibe esta revelación que íbamos a comprender que el conocimiento iba a aumentar en los últimos tiempos. Y a partir del siglo XX, las llaves del conocimiento se le entregaron al ser humano y el ser humano brincó, escuchen esto, brincamos del burro al motor de gasolina. Lo que no pasó en 20 siglos, pasó en menos de 50 años, en el siglo XX. Pero lo más interesante de esto es que a pesar que el siglo XX ha sido el siglo donde más descubrimientos científicos y avances tecnológicos se han desarrollado, es el siglo donde más ateos surgieron. Nunca ha habido tantos ateos como en el siglo XX. Carlos Darwin, Sigmund Freud, Carlos Marx, Friedrich Nietzsche, Jean-Paul Sartre, Carlos Sagan, Richard Hawkins, Sam Harris, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la tecnología los ensoberbeció. No, ya estamos en la luna, las computadoras aquí, papucho de papuchos, y ahora vamos a conquistar el mundo y tenemos la capacidad para dar problemas a la tecnología, a la economía, a la política, a los problemas geopolíticos, etcétera, etcétera. Y nos damos cuenta que estamos en el siglo XXI a punto de una tercera guerra mundial. Nunca en la historia habíamos tenido tantas armas para destruirnos en 30 segundos, como en el siglo XXI. Ahorita está ardiendo, ardiendo el Medio Oriente, el loco de Corea del Norte sigue mandando misiles, la China, Irán y Rusia se acaban de unir para defender a Siria, Estados Unidos quiere sacar al presidente Assad de Siria, los kurdos en Turquía están tratando de pelear e independizarse también. En España los catalanes, en Barcelona se quieren independizar de la corona, en la Inglaterra se está separando de la Unión Europea, Estados Unidos está en decadencia económica y moral, Latinoamérica sigue buscando qué sistema, comunismo, socialismo, regresamos, qué es lo que estamos haciendo. Es increíble que la ciencia que el hombre alcanzó y los conocimientos científicos no nos han servido porque sacamos de la ecuación a Dios. Nos hemos creído dioses y no hemos hecho un papel ridículo como administradores del planeta Tierra en el cual nos encontramos. Antes del siglo XX, los más grandes cristianos fueron los más grandes científicos. Escuchen, Galileo Galilei, Blaise Pascal, Isaac Newton, Albert Einstein, Louis Pasteur, eran cristianos. Y no se comparan con los ateos como Friedrich Nietzsche, ¿verdad? Que es el padre del ateísmo del siglo XX, que dijo que Dios estaba muerto. Los nazis, los fascistas, los comunistas se basaron en el ateísmo de Así hablaba Zaratustra, el libro que escribió el alemán Friedrich Nietzsche y que dijo Dios está muerto. Este hombre, el padre del ateísmo del siglo XX, a los 45 años se volvió homosexual y a los 53 años de edad Nietzsche lo internaron en un hospital psiquiátrico y murió loco. Y en la casa de Nietzsche, en Alemania, que había puesto Dios está muerto, cuando murió, los cristianos pusieron arriba, Dios vive, Nietzsche está muerto. Esto es importante para que entendamos entonces
que mientras más nos vamos acercando, es muy importante, mientras más cerca estamos de la venida de Jesucristo, en la tarde vamos a hablar del arrebatamiento de la iglesia, mientras más cerca estamos de la venida de Jesucristo, más luz vamos a tener. ¿Qué quiero decirles? Vamos a entender más la Biblia, vamos a entender más las profecías, pero ¿a quiénes les da Dios esta iluminación? No revelación. Por eso tengan cuidado cuando alguien dice, tengo una nueva revelación. Ya no hay nuevas revelaciones, ya todo está revelado. Necesitamos iluminación en lo que ya está revelado. Tenemos que tener cuidado cuando hablamos. Pues tengo una nueva revelación. No hay nuevas revelaciones. Necesitamos iluminación de lo que ya está revelado. Ya no hay nada que ponerle a la Biblia, ni nada que quitarle. Hay que tener más entendimiento y comprensión a través del Espíritu Santo. ¿Qué significa que necesitamos más conocimiento y más iluminación? Hay dos condiciones para entender las cosas de la Biblia. La primera es pureza sexual. Pureza sexual. Y es precisamente lo que el diablo está tratando de atacar, la sexualidad de los seres humanos. Porque cuando no hay una pureza sexual en nuestras vidas y no somos puros sexualmente, inmediatamente la fornicación, el adulterio, la homosexualidad, relaciones con las bestias, la masturbación, todas estas desórdenes mentales sexuales nos bloquean el entendimiento. Inmediatamente se te cierra la mente. Y por eso hay gentes que llegan, a ver, explíqueme, hermano, la predestinación, y explíqueme esto, y explíqueme Ezequiel. Aunque te lo explique, no lo vas a entender, porque es el Espíritu Santo el que te lo va a revelar. Entonces es importante la pureza sexual. La Biblia dice, bienaventurados los puros de corazón, porque ellos, Mateo 5, verán a Dios. ¿Dónde lo vamos a ver? En la Biblia. Entonces, si tú vienes a la Biblia y en tu vida no hay una pureza limpia sexualmente, tu relación con tu esposa no es limpia, tu relación con tu novio y con tu novia no son limpias, y en lugar de que se respeten, se andan manoseando los dos y besándose y saltando a privilegios que no les corresponden hasta el matrimonio, aunque seas director de la alabanza y director de esto y tengas la voz de Bocelli, no te sirven los talentos. Chocas y se te cierra el entendimiento, porque Dios demanda que seamos puros de corazón para ver a Dios en la Biblia. Y la segunda condición para que podamos tener esta iluminación es que nosotros podamos vivir cerca de comunión con Dios. Un cristiano que no tiene el hábito de todos los días al levantarse, buscar a Dios, primero tener tiempo en tu devocional, que ya forma parte de nuestra vida, de nuestro carácter. Me levanto y lo primero que hago es estar con la Biblia, hablo los salmos, comienzo a meditar, a consultar la palabra de Dios, me acuesto con la Biblia. No espere tal persona poder avanzar ni entender las profundidades de los pensamientos de Dios. Entonces el diablo nos va a presentar atajos, caminos más rápidos. A ver, pásale aquí, ahí te va la doble unción. No hay ¿qué barbaridades son esas? ¿Cómo que doble unción? O la unción especial, o la unción de santidad. No hay más que una sola. Primera de Juan capítulo 2, versículo 20 y 21. La unción que recibimos permanece en nosotros. ¿Quién es la unción? El Espíritu Santo. Y Efesios 1, 13 y 14. Fuimos sellados hasta el tiempo de la resurrección de nuestros cuerpos. Ya resucitados, no vamos a necesitar al Espíritu Santo. Hasta ese momento, el Espíritu Santo no nos va a dejar. Somos nosotros los que dejamos a Dios. Dios nunca nos va a dejar ni nos va a desamparar. Muy bien. Teniendo estas bases importantes que ustedes tienen que comprender, el libro de Daniel es uno de los libros claves. La profecía del capítulo 2, que vamos a comenzar a analizar en el capítulo 2 de Daniel, la estatua de Nabucodonosor, es el cimiento de todas las profecías de la Biblia. Tú no puedes entender Daniel
sin entender Apocalipsis, ni te metas a Apocalipsis sin entender Daniel ni Ezequiel. Son los 3 libros apocalípticos que así se les denomina escatológicamente: Ezequiel, Daniel y Apocalipsis. Entonces, si yo vengo a Apocalipsis a estudiarlo y no entiendo las bases del Apocalipsis, como son, me encuentro en Apocalipsis cuernos, cabezas, ángeles, etcétera, etcétera, y no sé qué significan esos símbolos, los voy a malinterpretar o voy a inventar. No, pues yo creo que son los cuernos de la vaca que tengo en mi rancho y cosas por el estilo, ¿no? Así llegó una vez un ranchero cristiano amigo mío. Me dijo, pastor, ya entendí los cuernos del Apocalipsis. Exactamente, dice, tengo 3 vacas con 7 cuernos, me dice. Le digo, espérame tantito, ¿de cuál fumaste?, le pregunté. Entonces, es importante que entendamos que la Biblia se interpreta a sí misma. Si tú no entiendes que los símbolos de la Biblia los interpreta el Espíritu Santo, y aquí están en otras partes de la Biblia, por eso vienen las sectas. ¿Qué es una secta? Es un grupo que una verdad la ha inflado demasiado. Por ejemplo, te encuentras con un mormón. Esto es importantísimo como bases. Y el mormón te dice que ellos creen que son dioses. Y te muestran las palabras de Jesús, citando el Salmo 82, que dijo Jesús, ¿qué no oísteis que ustedes son dioses? Entonces, de ahí los mormones dicen que vamos a ser dioses y que hay, y dentro del cristianismo, vamos a evolucionar como dioses, sin entender que la palabra Dios en el hebreo, Elohim, se le atribuye a todas las criaturas espirituales. Entonces, cuando la Biblia nos muestra, por ejemplo, en Génesis 1:1, Bereshit bara Elohim hasamayet haaretz, en el principio Dios hizo los cielos y la tierra, en el hebreo, Dios nos está mostrando que Él es el Elohim de los Elohims, porque Él es Dios, Him es plural. Entonces, a los demonios se les llama Elohim, Deuteronomio 32. A los gobernantes se les llama Elohim, a los gobernantes terrenales y celestiales. Y al consejo que tiene Dios se les llama Elohim. Entonces, cuando el mormón dice que somos dioses, no entendió lo que Cristo dijo. Pero agarran un versículo sin compararlo con los demás versículos. Te encuentras con un testigo de Jehová. Y el testigo de Jehová te dice, no hay infierno, Cristo no es Dios, es un ángel nada más superior. Y comienzan a tratar y te dicen que la vida eterna no la tiene nadie. Y si tú no entiendes las bases de estas sectas, te revuelven y te confunden. Entonces, viene uno de la ciencia cristiana y te dice, no tomes medicinas porque te falta fe. Y aunque se muera mi hijita, yo no le voy a dar. Por eso los testigos de Jehová no hacen transfusiones de sangre, porque dicen que en la sangre está el alma, y si hace transfusión de sangre se le sale el alma y se le mete a otra persona. Qué barbaridades, ¿verdad? Entonces, si no entendemos que la Biblia es una unidad de los 66 libros y que todos los libros, unos con otros, lo que un libro no entiendes, te lo explica otra persona o te lo explica otro profeta, no vamos a trazar bien la palabra de Dios. Y vamos a caer en sectas, en exageraciones, en barbaridades, como platicábamos ayer, en los que la iglesia está cayendo, por no tener una teología sistemática de la palabra de Dios. Muy bien, Daniel capítulo 2. Daniel fue llevado en el año aproximadamente 600 antes de Cristo, con las 2 tribus del sur de Israel cautivos al imperio babilónico. La palabra Babilonia es muy importante porque la palabra Babilonia es Irak. La nación de Irak, que se independizó después de los 40 del siglo pasado, en la Biblia aparece con el nombre de Babilonia. Babel es otra cosa, Babilonia es la nación de Irak. Entonces, el rey Nabucodonosor tenía su imperio en Irak, en lo que es Bagdad
actualmente. Esto es muy interesante, porque es en Irak donde estaba el jardín del Edén. Génesis capítulo 2. Es en Irak donde nuestros primeros padres cayeron en pecado. De Irak, Dios llamó a Abraham. En Irak se cometió el primer asesinato. En Irak, dice la Biblia, que la historia humana va a terminar. Y es increíble que en el siglo XXI, a Irak y Siria, que antes no había la frontera, era la Mesopotamia, sean ahorita el centro del conflicto internacional. Porque si algo va a estallar en el mundo, va a comenzar en el Medio Oriente. Y a partir de 1990, escuchen, hasta los 90 comenzó los encabezados de los periódicos a comenzar a mencionar Irak y el Medio Oriente. Yo recuerdo que fui a un seminario en Estados Unidos a dar una conferencia a los estudiantes y les hablé de Irak. ¿Saben lo que me dijeron? Que si era el nombre de una medicina. No sabía ni localizar a Irak en un mapa. Y hasta los 90 con la guerra del Golfo Pérsico, Irak comenzó a adquirir más renombre y ahora pues ya todo el mundo sabe que Irak, ¿verdad? Saddam Hussein, que ahí fue la guerra, etcétera, etcétera, ya es una zona geográfica donde está ardiendo el mundo. Entonces Daniel es llevado ahí a esta zona y en el capítulo 1 de Daniel, versículo 8, encontramos el secreto de Daniel. ¿Por qué Daniel recibe las revelaciones más profundas que cualquier profeta, cualquier joven ha recibido en el Antiguo Testamento? Simplemente en un versículo el Espíritu Santo nos revela el secreto de Daniel. Daniel propuso en su corazón, Daniel 1:8, no contaminarse. Llegó a Babilonia y todas las muchachas en minifalda y con el escote hasta por acá, con el ombligo de fuera. Corría, ¿verdad? Las drogas, corría el hashish, corría todo, borracheras, orgías. Y Daniel se enfrenta, bueno, Las Vegas era como Disneylandia comparado con Babilonia. Y al ver esto, Daniel, al ver el mundo como se encuentra, Daniel dice, yo no la hago. O sea, yo soy un ser humano y soy vulnerable, soy débil, reconozco mi capacidad, que separado de Dios no la voy a hacer. No es cierto que tengo la fuerza para vencer las tentaciones, no las tenemos, porque si las tuviéramos, no hubiera venido el Espíritu Santo sobre nuestra vida. Y es un espíritu de poder, amor y ¿qué cosa? Y dominio propio. Sin el Espíritu Santo no somos capaces de aguantar las tentaciones, no somos capaces. Somos demasiado débiles, demasiado débiles. El espíritu está presto, pero la carne es débil, 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 débil. Yo le digo a los pastores, les aconsejo, nunca un pastor le dé consejería a una mujer sola, nunca. ¿Por qué? Porque las mujeres son muy sentimentales y llegan y nos ven a nosotros los pastores. No, yo quisiera que mi esposo fuera como el pastor. Nos comienzan a comparar y los pastores, a ver, venga Cheminén aquí, recárguese aquí, a ver, cuénteme sus penas, ¿verdad? ¿Sabes una cosa? Que estás jugando con fuego. Nunca jamás, ¿sabes qué? Y menos a muchachas jóvenes. ¿Quieres consejería? Espérame. Es que estoy chamucada, que se te queden tus chamucos hasta mañana. Si no está mi esposa conmigo o una hermana de edad en la iglesia, no te doy consejería. Y jamás tengo y doy consejería con las ventanas cerradas de mi oficina. Mucho menos. Con las ventanas abiertas, que todo el mundo sepa lo que está pasando ahí. El diablo es canijo. No puedes jugar con fuego sin quemarte. Y la carne es muy débil. Entonces, cuando estamos conscientes de eso, entonces comenzamos a depender del Espíritu Santo y a buscar a Dios con todo nuestro corazón. Y fue lo que hizo Daniel. Yo me propongo que de aquí a que me case, no voy a tocar a mi novia. No la voy a tocar.
Y cuando salgamos, vamos a comprar una Biblia de 1 metro así, más o menos. Y la vamos a poner en medio del carro. Y vamos, antes de salir, a orar. Y cuando le despiden en su casa, le voy a pedir permiso a sus papás. Que los papás sepan, y tú como mujer, tus papás tienen que saber con quién estás saliendo. Nunca aceptes salir con un muchacho sin antes pasarlo a revisión con tus papás. Papá, te presento, ¿quieres salir conmigo, Jorgito? A ver, ven para acá, Jorgito. Y así lo hago yo con mis hijas. A ver, siéntesme ahí, papucho de papuchos. ¿Qué quieres con mi hija, verdad? ¿A dónde quieres llegar? Mi hija es cristiana y vamos a investigarlo. Y ya aconsejamos a nuestra hija, etcétera, etcétera. Y cuando las hijas se someten a la autoridad de sus padres, sabiendo que nosotros queremos lo mejor para ustedes, muchachas que me escuchan, no te imaginas cómo Dios te va a bendecir. Y cuando te cases, te vas a casar con ese príncipe azul que has soñado, aunque tenga cara de armadillo. Porque el físico es lo de menos, ¿verdad? Entonces, qué importantes son todos estos principios para que podamos entender que tenemos que tomar a Dios en serio. Tenemos que tomar a Dios en serio. Con Dios caminamos así. El Espíritu Santo es santo, santo, santo. Y dice la Biblia, ¿podrán caminar dos juntos si no están de acuerdo? Entonces, ¿cómo quiero yo caminar con Dios cuando dejo que mi esposo me manosee? Yo me abuso las caricias con mi novia, o me acuesto con mi novia, o antes de casarme ya me acosté con 5 hombres. ¿Cómo puedes tú creer, o tú como hombre también, cómo pueden ustedes creer, jóvenes, que Dios los va a bendecir así? Y lo más seguro es que te vas a casar con la persona equivocada. ¿Y por qué Dios no lo impidió? Porque nos ha dado el libre albedrío. Y si antes de casarte no lo escuchaste, cuando te cases tampoco lo vas a querer escuchar. Entonces hay que pagar el precio. Dios es un Dios santo y demanda en nosotros santidad. Que caminemos en santidad, en justicia y en la verdad de su palabra. Daniel hizo esto. Y después dicen en Daniel capítulo 1, versículo 17 y 18, lo que Dios hace con las personas y los jóvenes que se proponen: no voy a tocar a mi novia hasta que me case, no voy a dejar que ningún pelangoche quintopatiero me ponga las manos encima hasta que me case, no voy a tratar de vivir una vida de santidad, Señor. Y cuando tenemos esta decisión, Dios te respalda y te da el poder para que esa decisión lo puedas tú cumplir. ¿Y sabes qué hace Dios? A estos 4 muchachos, Daniel 1:17, Dios les dio, ahí está, conocimiento e inteligencia, o sea, iluminación de la vida, iluminación de lo que está pasando alrededor, iluminación del futuro y mucha paz, mucha esperanza y mucha seguridad. Vale la pena ser santos. Vale la pena ser santos. Si yo les pregunto a todos ustedes, levanten la mano, ¿quién quiere ser feliz? Nadie podría no levantar la mano, a menos que estuvieras loco. ¿Quién no quiere ser feliz? Todos levantarían la mano. La segunda pregunta, ¿estarías dispuesto a pagar el precio para ser feliz? ¿Cuál es? Ser santo en toda tu manera de vivir. No se puede ser feliz sin ser santo. La amargura, la culpa, la vergüenza, la mala conciencia, el odio, el rencor son síntomas de una alma que está manchada por el pecado. Aquí adentro está sucio, algo está en tu vida que no te impide ser feliz, te impide tener paz, te impide ver qué es lo que Dios tiene para tu vida, porque hay pecado. Y tenemos que tratar con el pecado en nuestras vidas todos los días. A estos muchachos Dios les dio conocimiento, inteligencia en todas las letras y ciencias. Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Entonces llega la oportunidad y el rey Nabucodonosor tiene un sueño, capítulo 2, y en este sueño le manda a hablar a Walter Mercado
a los brujos de Catemaco, Veracruz, a todos los astrólogos, a todos los adivinos del reino, porque todas las civilizaciones del pasado, todos los emperadores y todos, el que tú me quieras mencionar, han tenido relación con la brujería. Todos. No hay excepciones, a menos que hayan sido cristianos. La Biblia dice que los demonios atacan a los políticos más que a cualquier otra persona, porque son los líderes de la nación y pueden hundir o pueden sacar a una nación. Entonces, Nabucodonosor estaba rodeado de astrólogos y de brujos, y nadie le pudo interpretar el sueño. Entonces mandó condenar a muerte a todos los brujos y a todos los astrólogos. Y Daniel, cuando escucha que Nabucodonosor tenía este sueño, le pidió al capitán de la guardia del palacio que le dijera al rey que le diera tiempo para orar. Entonces, en el capítulo 2, versículo 19, dice la Biblia: entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo, y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. El Dios le revela a Daniel qué significa el sueño de Nabucodonosor. Pongan atención de aquí en adelante. Este sueño era una estatua gigantesca que tenía la cabeza de oro, los brazos y el pecho de plata, el vientre de la estatua era de bronce y las dos piernas de la estatua eran de hierro, y los dedos de los pies de la estatua eran hierro mezclados con barro. Entonces Dios le dice a Daniel: la estatua, la cabeza de oro es Babilonia. Capítulo 2, versículo 39, versículo 38. Y donde quiera que habitan los hijos de hombres, Daniel 2:38, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado a tu mano. Es Daniel hablándole a Nabucodonosor. Y tú eres aquella cabeza de oro. Escuchen esto. Hace 2600 años, Dios le revela a Daniel la historia de todos los imperios mundiales que abrían la historia hasta que Jesucristo llegara. Vamos a ver qué impresionante es esto. Toda la historia humana de los imperios mundiales gentiles les son revelados a Daniel en el capítulo 2 y el capítulo 7, el capítulo 8, como lo vamos a ver. Y es exactamente en el mismo orden cronológico en que los imperios se sucedieron uno detrás de otro. En otras palabras, si un ateo busca evidencias de que existe Dios, la historia es la más grande evidencia de la existencia de Dios. La misma historia bíblica y secular nos da testimonio de que solo Dios pudo haber puesto en orden, como dice Isaías 44, del 6 al 8, que lo leímos ayer, el orden de los imperios. Tú eres la cabeza de oro, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. ¿Quién siguió de Babilonia? Los medos y los persas. Fue el segundo imperio de la historia. Y luego un tercer reino de bronce. ¿Quién siguió a los medos y a los persas? ¿No han visto la película 300 o los 300? Que es precisamente cuando los persas a los macedonios los vencen en el estrecho en la batalla de las Termópilas, y después se vengan los macedonios y conquistan a los medos y a los persas. Exactamente así fue en la historia. Los griegos vencieron al imperio de los reinos de los medos y los persas. Alejandro el Magno, a los 21 años, con su caballo Bucéfalo, hijo de Filipo de Macedonia, a los 21 años se convierte en el conquistador más grande y más joven de toda la historia, Alejandro el Magno. A los 33 años de edad había conquistado Europa, el norte de África y casi todo el Medio Oriente.
Y a los 33 años de edad, ¿saben en dónde muere Alejandro el Magno? En Irak, en Babilonia, de un pasonzototote que se dio de mota, de marihuana, de hashish. Se volvió homosexual Alejandro el Magno. Los últimos 6 años de su vida comenzó a tener relaciones con hombres. Estaba cansado de haber experimentado todas las aventuras sexuales y acabó como homosexual y cayó de rodillas. Y a sus 4 generales que se repartieron el imperio griego les dijo: ya no tengo mundos que conquistar. Entonces ya no quiso regresar a Grecia y se muere a los 33 años de edad. Las falanges de Alejandro el Magno y la forma como Alejandro el Magno entrenó a sus soldados para vencer y convertirse en invencible fue a través de lanzas. La forma como usaban las lanzas y los escudos los griegos fue tremendo. Y fueron los primeros que hicieron los cascos con un fierro aquí en medio. ¿Saben por qué? Porque se acordaron cómo cayó Goliat. Cuando David se enfrentó al gigante Goliat, agarró 5 piedras lisas. ¿Y a dónde la dirigió Dios la piedra? Aquí. Y desde entonces ya le ponen fierro aquí a los cascos. Qué tremendo, ¿verdad? Nunca supieron que aquí era uno de los puntos más vulnerables, ¿verdad? Aquí. Y aquí, si tú te caes y te pegas aquí, mueres instantáneamente. ¿Por qué? Porque son los puntos más vulnerables de la cabeza. Entonces Alejandro el Magno fue el tercer reino, y dice el versículo 40: y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. ¿Quién siguió, señores historiadores que nos acompañan, sociólogos? ¿Quién siguió a los griegos? Roma, el Imperio Romano. Y aquí se describe al Imperio Romano, y nos vamos a concentrar en el Imperio Romano. Se describe al Imperio Romano fuerte como el hierro, que rompe y desmenuza todo, absolutamente. Muy bien. Sin embargo, se habla de un quinto imperio. Versículo 41. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Qué interesante. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste el hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Y en los días de estos reyes, versículo 44, en los días de estos 10 reinos, los 10 dedos de la estatua de Nabucodonosor representan la última forma de gobierno mundial del planeta Tierra. Antes de que venga Cristo, va a haber 10 naciones que se van a unir, se van a mezclar, pero no se van a unir. Lo voy a explicar. Y de estas 10 naciones surgirá el futuro dictador mundial, el anticristo, que a continuación se le llama, en el capítulo 7 y 8, el cuerno pequeño. Entonces, qué interesante. No especulemos que el príncipe Felipe de España es el anticristo. Hasta el pobre de Obama ya le colgaron que también tiene cara del anticristo. O que Trump va a ser el anticristo. O que el futuro, ¿verdad? Rey de Holanda, o que Gorbachev decían que era el anticristo. El Papa tampoco es el anticristo. Entonces, son especulaciones, y no hagas caso de nadie ni de nada que te diga el anticristo ya está, o esa es la persona del anticristo. Hasta que nosotros, esto es importantísimo, abre las orejas, hasta que no veamos en los periódicos santos de Dios que se forman 5 naciones de Europa y 5 naciones del Medio Oriente y hacen una alianza para formar ya no la Comunidad Europea ni la Unión Europea, sino una alianza política donde el Medio Oriente y Europa se juntan. Hasta ese momento, después de que oigamos que hay esta alianza, el anticristo surge.
Ahora, ¿por qué dice, y es tan interesante, que había hierro con barro y que se van a juntar en una alianza, pero no se van a unir? Escuchen esto. De acuerdo a la historia en el siglo XXI en que nos encontramos, vemos que Estados Unidos en los últimos 70 años, desde 1945, que se levantó como la nación con la supremacía política, económica y militar más fuerte de toda la historia, en el 52 surgió la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y del 52 al 89 del siglo pasado, este periodo se llamó la Guerra Fría, donde Estados Unidos y Rusia estaban compitiendo. Se le llamó fría porque era una competencia de palabras, de diplomacia, pero no hubo guerra durante todo ese tiempo. En el 89 cae el muro de Berlín. Y al caer el muro de Berlín, el comunismo se derrumba en Europa. Y Mikhail Gorbachev, que en aquel tiempo era el presidente de Rusia, ¿saben a dónde se dirigió Gorbachev? Al Vaticano. Qué interesante, con el Papa Juan Pablo II. Y le dice Gorbachev al Papa Juan Pablo II, ¿me permite enviar un mensaje al mundo? Quiero que el mundo sepa, y como usted es la persona más famosa de la historia y del mundo actualmente, y la persona que más gente atrae, me van a escuchar. Y Gorbachev, en 1989-90, desde el Vaticano, dijo estas palabras: la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas ha fracasado por dos razones. Nos aislamos del mundo capitalista y sacamos a Dios. Y desde 1990 hasta nuestros días, Rusia permitió las iglesias seguir funcionando. Los misioneros comenzaron a ser aceptados en Rusia y comenzó a haber libertad religiosa. Y confesaron que era imposible sobrevivir en un imperio comunista sin tener en cuenta el capitalismo de Occidente. Entonces, llegamos al año 2000 y nos damos cuenta que desde hace 2000 años hasta el año 2000 no se ha levantado ningún imperio. El último van a ser, ¿qué cosa? 10 naciones. ¿Por qué hablo de 10 naciones? Regresamos a la estatua. La estatua de Nabucodonosor tenía 2 piernas. ¿Por qué? Las piernas representan el cuarto imperio, Roma. ¿Se acuerdan, verdad? ¿Por qué las 2 piernas? Porque el imperio romano fue dividido en Constantinopla y en Alejandría, Turquía e Italia. Entonces, el reino romano se dividió entre el Medio Oriente y entre el Occidente. Y dice la Biblia que cuando se una el Medio Oriente con el Occidente, no van a unirse, van a tener alianzas. ¿Por qué? Qué interesante que cuando el presidente Bush, a principios del siglo XXI, atacaron a Irak para sacar a Saddam Hussein, para impedir que ya siguiera robándose el petróleo de Kuwait, en la famosa guerra del Golfo Pérsico, Estados Unidos ha tratado de establecer democracias en el Medio Oriente, sin entender los occidentales que los orientales no piensan como nosotros. En el Oriente, antes de la política, está la religión. Por ejemplo, en Irán no gobierna el Rouhani, el presidente actual, sino Khomeini, que es el líder religioso, porque en el Oriente el Estado y la Iglesia es lo mismo, y en el Occidente no. Aquí hay separación de la Iglesia y del Estado. Entonces, allá piensan diferente a nosotros. Allá primero es la religión, aquí primero es la política. La política en el mundo occidental le dicta a las iglesias la política que tienen que seguir. Y pueden cerrar iglesias y pueden cobrarnos impuestos, porque aquí en Occidente así funciona la política y la filosofía en la que hemos sido gobernados durante siglos. Entonces no se puede unir el Occidente con el Oriente, porque allá son diferentes. Allá a los niños se les enseña a que si matan y se amarran bombas, cuando mueran los van a esperar 72
Miss Universo. 72 vírgenes. Aunque Miss Universo no son vírgenes, ¿verdad? Pero de todas maneras. Entonces, es increíble. ¿Cómo es posible que 19 jóvenes árabes de Arabia Saudita en el año 2011 se hayan subido a 4 aviones comerciales con la única idea y con la única convicción de suicidarse y de atacar 2 torres, de atacar el Pentágono, y el 4.º avión cayó en Pensilvania porque los tripulantes impidieron que los terroristas lo dirigieran a la Casa Blanca? La Casa Blanca se salvó en el 2011 de que el avión se fuera contra ellos. Pero estos jóvenes suicidas, se nos hace una locura, ¿verdad? ¿Cómo es posible que hagan esto? Porque ellos piensan diferente a nosotros. Para nosotros ellos están locos y para ellos nosotros somos los locos. Entonces son 2 formas completamente diferentes. Nosotros somos el hierro, ellos son el barro. La Biblia usa el barro para distinguir a Israel y a la Mesopotamia. Entonces, qué interesante que hace 2600 años se haya escrito esto. Y llegamos al siglo XX. En el siglo XX, los turcos otomanos conquistaron, o trataron de conquistar por lo menos, para que entendamos lo que está pasando ahorita con ISIS, trataron de conquistar Occidente, y los ingleses, en 1921 al 23, después de la Primera Guerra Mundial, los ingleses vencieron a los turcos otomanos y los sacaron del Medio Oriente. Y desde 1923 hasta 1945, los ingleses, a través del colonialismo, trataron de conquistar el Medio Oriente, pero no pudieron. Entonces, en el 45, la Liga de Naciones, que ahorita es la ONU, votaron para que los judíos regresaran a su tierra. Pero todavía no estaban conformadas, lo vamos a hablar en la siguiente clase, no estaban conformadas Irak, el Líbano, Siria y Jordania, que son ahorita Jordania y Arabia Saudita, las 2 únicas monarquías que hay en el Medio Oriente. Entonces llega el 45 y Estados Unidos surge como la primera potencia económica, militar y política hasta el año 2000. Y durante todo ese tiempo, Estados Unidos domina y trata de buscar la democracia, establecerla en el Medio Oriente, y fracasaron. Matan a Saddam Hussein y los soldados, Obama entra a la presidencia, saca a los soldados de Irak. Todos los sobrevivientes, ex generales de Saddam Hussein, se juntan y forman lo que se llama ahorita el Estado Islámico. Viene una guerra civil en Siria, tratando de derrocar al presidente Assad. Los rebeldes quieren derrocar a Assad y Rusia interviene en el Medio Oriente con Putin, desde que quiso avanzar a Ucrania. ¿Por qué Rusia está tan interesada que no derroquen al presidente Assad de Siria? Porque Rusia tiene en Siria la base naval más grande de toda Rusia, que le da acceso al mar Mediterráneo. Entonces, si el mundo conquista Siria y derrocan a Assad, Rusia pierde el punto estratégico geográfico más importante para poder conquistar Europa. Entonces, Putin va a hacer lo imposible para que Siria no sea derrotada ni saquen al presidente Assad. Entonces, se une a Putin Irán, hacen un tratado. Ahorita hay un tratado entre Irán y entre Siria, entre Siria y Rusia, donde Rusia está proveyéndole el uranio 235, que es el material o el elemento químico con el cual se fabrica la bomba atómica, el plutonio y el uranio 235. Y entonces se les junta China. Y ahora fíjense ustedes, ya se pusieron la camiseta los de la América y los de las Chivas. Ya está el mundo comenzando a ser dividido. Barcelona y Real Madrid. Yo soy Barcelona. Se eduquen, somos los espirituales de Barcelona. Y de la América también los espirituales.
Bueno. Después hablamos, después nos echamos nuestra cascarita después. Entonces, se dividen estas dos secciones y ya en el Medio Oriente se conforma, en el Medio Oriente se comienza a conformar ante nuestros ojos el futuro imperio del anticristo. Porque si el imperio del anticristo van a ser 5 naciones de Europa y 5 del Medio Oriente, el Medio Oriente tiene que ser forzosamente Siria e Irak e Irán, como lo vamos a ver en el capítulo 7 de Daniel. Estas naciones, Irán, Irak y Siria, están en la Biblia, aparecen como el futuro gobierno del anticristo. Y ante nuestros ojos, esta es la forma en la que se está conformando el mundo y en la que el mundo geopolítico se está dividiendo. Ahora, ¿por qué entra China? China en la Biblia no aparece hasta Apocalipsis capítulo 16. Y a China en la Biblia se le menciona como los reyes del Oriente. Porque China, de acuerdo a la Biblia, se va a unir a Japón, Filipinas, Vietnam, Indonesia y todas las naciones que pertenecen ahorita en el área asiática. ¿Por qué China aparece detrás? Porque hay un fenómeno interesante. ¿Saben ustedes el poder económico actual de China? Para que tengan una idea, si juntamos todos los dólares, ahorita aquí en una mesa, todos los dólares que hay en todas las naciones en el mundo, en papel moneda, la mitad de la liquidez y la mitad de los dólares los tiene China. Esto quiere decir que China ahorita puede hundir en cualquier momento a los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Por qué no lo hace? Porque Estados Unidos es su principal socio comercial. Y ahorita vas a donde quiera y todo está manufacturando y todo, ¿verdad? Todo ahorita zapatos chinos, ya los zapatos Floor Shine, quitan la suela y dice Made in China. Es increíble la invasión de los productos chinos en Estados Unidos porque es la mano de obra mucho más barata. Por eso tu padrino Trump odia a China. Se calcula la fortuna de Trump en 9 billones de dólares. El angelito, 9 billones de dólares. Entonces, un hombre de empresas, porque es un hombre que su dinero lo ha hecho de bienes raíces, no le conviene, ¿verdad?, la competencia. Entonces quiere que Estados Unidos vuelva a producir sin que intervengan otras naciones. Pero es una tontería en la economía eso, porque fue el error que cometió